Yo Perfecto. tengo un tema también, A ver, pero lo mío es mucho más mundano y más pedestre, eh, pero no por eso menos importante, creo yo. Estábamos pensando con Johnny que cómo darle vuelta a la contingencia, que por un lado, y aquí hablo a título personal, es de tal intensidad que a veces genera cierto desgaste tanto emocional como a veces desconciertan los alcances que tiene, los distintos alcances que tiene. Eh, bueno, eso da para un tema enorme. Yo el otro día, y de hecho le estoy tratando de escribir algo que tenga que ver con cómo relacionar desde las sensaciones todo lo que está sucediendo con el cuadro de Guernica de Picasso. Y solo por el hecho de que donde tú enfoques el cuadro, tienes una explosión de interpretaciones y de situaciones, de fragmentos posibles. Y cada vez siento que lo que nos está pasando como país se parece a eso, que hay como un mosaico de distintas profundidades y intensidades y extensiones que hace muy complicado abordarlo, pero por otro lado tal vez no haya que hacerlo y haya que soltar ciertas dinámicas ciertas pretensiones de comprensión y empezar a actuar sobre lo que nos alcanza la vista a ver, digamos, ¿no? Y tomar posiciones sobre eso, porque es muy, no sé si me explico, porque sí, son sí, como sí, más sí. sensaciones de guata que Ujú. como tú dices, más reflexionar. No, el tema, ese era un paréntesis para contextualizar y entrar a la contingencia respecto del tema que se viene con las campañas electorales en función del plebiscito. Ahí hay un tema que es de fondo, que yo creo que da para discutirlo, no sé si entre nosotros, porque creo que los dos pensamos más o menos lo mismo, pero que es un tema que empieza a ser recurrente, que tiene que ver con por un lado, el rechazo a la opción de una nueva constitución, pero también desde un lado más, desde las posturas más radicales y más anarquistas, a un rechazo al proceso en sí mismo, digamos, ¿no? Que es algo que podemos conversar quizá en el próximo programa, haciendo mucha similitud a propósito de las Ucranias con lo que pasó el 88 con el plebiscito, ¿no? Como una oferta de la dictadura en términos de otorgar una salida institucional a su proceso, apostando por una continuidad, se termina transformando en la salida de la dictadura y en la instauración de un proceso o la recuperación de una institucionalidad democrática, y cómo esas derivadas tuvieron hasta el día de hoy algunos de los efectos que generaron esta revuelta, digamos, ¿no? O sea, ese hilo conductor. Y pareciera ser que estamos en el mismo trance en términos muy generales, digamos, o sea, saliendo de una modalidad de institucionalidad, no necesariamente de una dictadura, pero sí de una institucionalidad democrática establecida bajo ciertos atributos, más, menos criticables son las discusiones que hemos tenido, con más, menos impacto, y a portas de una, y teóricamente una generación o de un inicio para generar un nuevo modelo de institucionalidad. Al menos esa es mi expectativa, digamos. Puede ser más ingenua o no, pero yo creo que es lo que yo veo, digamos, ¿no? Que hay un cambio no solo cultural ni de época en términos generales, porque tiene que ver con la forma en que nos relacionamos, que eso va a tomar un tiempo largo el poder empezar a visualizar cómo se va concretizando, sino que en términos concretos un cambio de institucionalidad. Y es curioso cómo se está, curioso, eh, entretenido, no sé si es la palabra, pero curioso cómo se están ya delineando las posturas para circunscribirlo en la conversación a la prueba o rechazo en el plebiscito. ¿Y cómo lo veis tú eso? O sea, Lo, cómo lo, engancháis lo que acabáis de decir con justamente lo que habéis visto tú en términos de propaganda, franja y otros, digamos? lo que pasa es que yo no puedo dejar, me puedo meter a analizar el escenario de la campaña, pero no puedo dejar de poner una cuña con respecto a mi crítica al modelo institucional, porque lo que se está gestando dentro del mismo modelo, si quieres ponerlo en términos simplistas, dentro de la Constitución del 80, que es la Constitución que se quiere modificar. Es muy difícil que sea de otra manera, es imposible que sea de otra manera. Y ese modelo institucional es un modelo que ha inhibido la participación de la gran mayoría de la gente históricamente en los últimos 30 años. Está pensado así, además.
¿no? Hay pocos espacios formales para que uno participe. Y desde la declaración de la llamada, del llamado acuerdo de paz el 15 de noviembre hasta el día de hoy, no existe ningún llamado ni gubernamental ni ningún espacio donde uno se siente invitado a participar que no sea el voto el 26 de abril hasta ahora, digamos, ¿no? O sea, yo como ciudadana o ciudadano eh, me entero que se llegó a un acuerdo en el que se permite esta posibilidad de poder ir a votar. Lo celebro, porque eso antes del 18 de octubre no era, ni siquiera estaba en las cómicas, pero sigue siendo algo que está como configurándose fuera de mi alcance, ¿no? Tanto entre quién puede participar, cómo puede participar y las condiciones en las cuales se van a generar esos eventuales cambios. Hoy día yo voy a ir a votar, hasta el día de hoy, voy a ir a votar influido no, informado más bien por una estructura que está circunscrita a los partidos políticos, fundamentalmente. Y partidos políticos que están sumamente deslegitimados, muy desprestigiados, muy alejados de las dinámicas de participación y de consulta y de retroalimentación, sea cual sea ese relato desde la gente, no lo veo presente en los partidos, digamos, ¿no? Y si los partidos así lo deciden, y si los partidos así lo definen, incorporar ciertas voces de la comilla sociedad civil, que también es una entelequia, porque la verdad es ¿quiénes son? Digamos, ¿dónde están? Tú lo has planteado algunas veces, ¿a quién representan? Y eso es súper real también, ¿no? O sea, terminan siendo, pero existe, ¿eh? La sociedad civil existe como tal, digamos. No, obvio. Claro, y se está movilizando a través, a ver, es una discusión que tampoco, que está muy dejada de lado y que significa, ¿no? Hoy día tiene sociedades civiles vinculadas a empresas privadas a través de las fundaciones, tiene sociedad civil vinculada a las juntas de vecinos, a las uniones comunales, a los clubes deportivos, y afloró desde el 18 de octubre algo que parecía que estaba subterráneo, que eran los colectivos, los organismos autoconvocados, las asambleas territoriales. Tienes una cantidad de energía que se está moviendo que es enorme y que desde mi punto de vista, y ahí está mi opinión, para que tú la pongas en disputa, no está representado en lo que va a ser, o no va a estar representado en la estructura de campaña del plebiscito del 26 de abril. O sea, se apela a que usted participe con el voto, nada más. Eh, y, y yo defino además qué vota y qué no puede votar y cómo se va a llamar lo que va a votar. Entonces hay una serie de reglas dadas que tiene que ver, yo siento, con el ADN del modelo y con la constitución del modelo, que deja fuera o circunscribe las decisiones a un grupo particular de intereses que está legitimado institucionalmente, pero deslegitimado social y políticamente hoy día. Entonces es un escenario complicado. Dejando eso de lado, y con eso termino para escucharte, el apruebo yo hoy día lo veo como una especie de bolsa de gato, donde hay distintos comandos y distintas posturas, pudiendo haber uno solo. Entonces es bien incomprensible que quienes quieren llegar a un mismo objetivo, que es la aprobación de la posibilidad de generar una nueva constitución, estén fragmentados. Ujú. Pero no es sorprendente, pero es inexplicable, sigue siendo inexplicable. Y por el lado del rechazo, yo veo una eh, em, eh, limitación cultural. Es sorprendente y no quiero ser despectivo, como dice un mono animado que vemos con mi hija, no quiero juzgar, pero al menos en voz alta no voy a juzgar, pero es retrotraerse a las campañas históricas del sí, que son muy del sí del 88 me refiero, que son muy desde la tecla del terror, De lo que se del pierde. de lo que se pierde, muy circunscrito como que le hablan a su mismo grupo, ¿no? No se salen de esa cosa media incestuosa que tiene cierta, cierta oligarquía del país. Y, y, y claro, yo tengo el sesgo de que no lo puedo tragar, entonces es muy subjetiva mi percepción sobre el tema. Esta imagen de la casa, una de las primeras spots que han salido de la casa que quiere ser remodelada y no demolida. ¿M?
haciendo alusión a la Constitución como algo que se puede mejorar, la Constitución actual como algo reformable, mejorable, y no algo que haya que, que borrar de cuajo, ¿no? Algo bueno debe haber, algo, ¿no? ¿Para qué? Que es una discusión que al comienzo del gobierno de la Bachelet surgió con el tema de la retroexcavadora, la misma discusión, ¿no? O sea, y pareciera ser que se necesita, desde mi punto de vista, una retroexcavadora, ¿no? Y una demolición, porque si no, no hay cómo poder refundar un montón de situaciones, reconstruir, reconstituir, ¿no? Que es el propósito de una discusión constituyente. Y por otro lado, y lo último, es que siento que además hay mucha desinformación o hay poca formación. Hay que es la necesidad de entender qué es lo que significa una discusión constituyente, cuáles son los alcances, y por otro lado, mucha vaguedad en esa información. ¿Mm? Y no veo, a diferencia del gobierno de Bachelet con el proceso constituyente, más allá de los bemoles políticos y de sus alcances, allá había un interés gubernamental, criticable, aplaudible, pero había un interés gubernamental de generar un proceso que involucrara a las personas. ¿Les resultó o no les resultó? Tuvo vicios de origen, pero había una intención. Esa intención desde el gobierno actual no existe ni por si acaso, y desde los parlamentarios tampoco, de generar un involucramiento de la población en este proceso, ¿no? Mejor así nomás, lo menos posible. Y por otro lado, una energía desde muchos sectores de la población que eh, van a manifestarse de manera contundente, siento yo, en el tema. Va a ser muy contundente esa respuesta. Entonces, veo complejo el tema desde ese punto de vista. No sé si me expliqué, porque Sí, hablé como de sí, sí, 50 cosas al mismo tiempo. sí, sí. Me callo. En realidad es un tema amplio. O sea, efectivamente tocaste como, ahí, tiraste como hartos temas. No, no es que haya sido poco claro o vago lo que estabas diciendo, porque igual tenía una hilación entre todos los temas, pero sí, hay Mucho. mucho metido en la sopa. Yo en realidad en este aspecto, siendo de mi máximo interés, tengo poco que aportar en el, en el sentido, poco que agregar en relación a lo que tú ya dijiste. En realidad te tengo más preguntas porque como a pesar de que los dos estamos por el apruebo, políticamente estamos parados en lugares distintos, digamos, por la razón que sea, digamos. Entonces hay cosas que hay cuestiones que a mí me surgen, digamos, un poco que me gustaría preguntártelas, como entrevistarte un poco, para poder yo también entender, digamos. Eh, eh, Conversarlas, digamos, porque Conversarlas, pero también preguntarte, porque hay cuestiones que, a ver, yo no veo esto como, yo, evidentemente estamos en un proceso de cambio muy grande, o sea, un cambio que va a marcar la historia de Chile. No me cabe duda de que esto va a quedar en los libros, todo lo que ha pasado, digamos, y lo que va a pasar, no, no solamente lo que ha pasado. Por lo tanto, es un hito. Ahora, la historia se construye escalón a escalón, no saltándose 10 pisos para arriba. Por lo tanto, eh, lo que una expectativa que veo es que tomando el ejemplo de la casa, digamos, y manifestando que no me simpatiza tampoco la opción rechazo, creo que incluso es un error grave, digamos, para los que de ese sector, digamos, podría considerar que son sectores de la derecha, a pesar de ser conservadores, que tienen un apego a la democracia. Creo que si tienen un apego a la democracia están cometiendo un error grave, pero bueno, dejemos afuera eso. Pero por el otro lado veo en la izquierda, ¿cómo se llama? Eh, la izquierda más formal, más dura, digamos, veo como una expectativa de que efectivamente va a entrar la retroexcavadora y va a botar la casa y va a construir algo totalmente distinto. Pero ahí, ahí me surge una duda bien grande porque
creo que eso no va a ocurrir. Es lo primero, o sea, yo creo que viene algo distinto, pero nuevamente viene la reforma, viene una gran reforma, pero va a ser reforma. ¿Cómo, cómo construyes, cómo votas todo, cómo votas, llamémosle, el sistema neoliberal, siendo que vas a tener que negociar no solamente por una cuestión institucional, que es esta cuestión de los tres tercios, digamos, ¿cierto? Que te establece la Dos tercios. los dos tercios que te establece el sistema, digamos, de cada uno de los puntos de la Constitución, sino vaya a tener que negociar, o sea, no va a desaparecer la derecha pasado mañana. ¿Cachai? Y la derecha, o sea, anda sacando la cuenta. El alcalde de Santiago es de derecha, el de Maipú es de derecha, el de Puente Alto es de derecha, y así sigamos. Y no hablé de ninguna comuna, de las comunas ricas de Santiago. ¿Ok? Mm, Por lo tanto, la gente de derecha existe, no se va a evaporar. no, Independientemente sin que duda. estén en este minuto que quieran ahorcar a Piñera, digamos, y tenga la aprobación que tiene. Entonces voy a tener que negociar con ellos, por lo tanto, quizás muchos de los derechos sociales que se esperan que queden marcados a fuego en esta constitución no van a estar ahí. No van a estar entonces, me preocupa la frustración, digamos, bueno, de los grupos más radicalizados no me cabe duda que ellos están Las en una... expectativas, O sea, dices te lo tú. digo, claro, yo creo que los grupos radicalizados están en una actitud sediciosa, definitivamente. O sea, para ellos esta cuestión va mucho más allá del cambio de la constitución. O sea, ahí ya no solamente quieren meter retroexcavadoras, sino que quieren, no sé, una hueá mucho más radical que además no saben mucho qué es. O sea, no... eso es lo triste, digamos. Por último, la izquierda tradicional, la izquierda pre-muro de Berlín, quería instaurar el socialismo, ya no hay ni socialismo. Entonces no sé qué es lo que pretenderán construir, digamos, o si lo han pensado siquiera. Pero ese otro cuento, pero Habría que escucharlos, po, pero no o hemos podido sea, o escucharlos. sea, no sé, lo poco que escucho no me es muy interesante, bueno, no lo escucho. Pero Mm, independientemente de eso, te lo pregunto a ti, mm. ¿cachai? ¿De qué manera, o sea, si tú asumís, digamos, porque yo supongo que tú tenías una buena expectativa de que viene un cambio importante, un cambio de modelo incluso, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta? La, ¿Cuál es la pregunta? Chuta la pregunta es cómo vaya a hacer ese cambio de modelo Chucha, la pregunta, po. sin la derecha, sin el centro, Es que no, no se sin los sabe, po. electores, Claro. porque no lo vaya a poder hacer a la fuerza, po, ¿cachai? No, po. No. Ujú. Sí, mira, se me durmió la pierna derecha. No sé si era un síntoma eso. Hace rato. No sé, pues Johnny, esa es una pregunta enorme y tiene ciertas afirmaciones o argumentaciones que no sé que las comprendo, pero no sé si sea la forma de entrarle al tema. Eh, Porque como tú decís, esto es, o lo conversábamos, esto es un mosaico de imágenes y de subjetividades que se abrió. Esto, a pesar de que para mí es un eufemismo equivocado el del estallido, para esta conversación puntual puede ser gráfica, ¿no? Hay muchas esquirlas, estamos tocados todos y de distintas maneras. Entonces, tratando de hilvanar una idea respecto de lo que tú venías argumentando en la pregunta, que más que una pregunta es como una especie no sé, de trampa, porque es como muy difícil, po, weón, ¿me querís? Em, sí, es que, a ver, eh, yo creo que hay, vuelvo a lo que comentábamos un ratito, yo hablaría de izquierda institucional, hablaría que no sé si que es una izquierda que está en función de un cierto modelo de administración del poder que se ha consolidado en los últimos 30 años. No estoy haciendo un juicio, lo tengo, pero no quiero hacerlo. ¿Te fijas? O sea que hay un modus operandi político. Y en ese modus operandi político están los partidos que tú mencionas como tradicionales y que están dentro de una institucionalidad que ha funcionado de una determinada manera y que a juicio solamente por la evidencia del impacto, del nivel de la intensidad con que se generó la revuelta el 18 de octubre hasta ahora, parece que ahí había algo que no estaba, que habían ciertos cortocircuitos que no estaban bien desarrollados. Entonces, frente a ese escenario, claro, hay posturas, y entre las que me incluyo, donde se pone el ojo o el hincapié en un cuestionamiento al modelo de manera integral. ¿Mm?
y otras posturas que lo ven como pequeñas modificaciones o sustanciales modificaciones al mismo modelo. ¿Mm? Cuando hablamos de modelo también hay que ser más preciso porque es un modelo que tampoco es simplificable en un solo concepto, ¿no? O sea, hay un modelo de desarrollo económico que tiene una serie de consecuencias, como por ejemplo, para no ser largo, las implicancias en medioambientales, puntualmente el tema del agua, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay una consecuencia de un modelo de desarrollo económico. La distribución de la riqueza es otro aspecto, el aspectos más de valores democráticos, como lo que hemos conversado del acceso, de la posibilidad de distribuir la toma de decisión a través de mecanismos de participación que no existen o que están muy circunscritos. La misma esencia de los partidos políticos. Dale, ayúdame. Sí, es que yo no me interesaría saber, digamos, en la pregunta que te hago, lo que puedan opinar los partidos de izquierda formales. Tú tampoco, obvio que no eres representante de nada de eso. Quiero saber lo que opina Barril. Quiero saber que cuando va a venir un proceso que tú en parte o sea, en Lo buena parte valido, lo claro, valida, ¿cierto? claro. Pero ¿qué pasa? Porque vaya a tener que en ese proceso tú no directamente, ¿cachai? Pero tú ¿Mm? figurativamente, vaya a tener que negociar con Es quienes que, quieren mantener el modelo o quieren hacerle reforma al modelo o quieren que hacerle reforma más profunda al es modelo que para allá que un iba. porcentaje de la población. ¿Estáis Sí, dispuestos a negociar eso? Esa es la lo que pasa, pregunta. Johnny, es que ese era el matiz respecto de la argumentación que sostiene la pregunta, que no sé si que lo quiero disponer por lo menos cuestionarlo, porque eh, lo que se inicia con el plebiscito y con el proceso es un proceso que, insisto, y lo decía, está acotado a una misma institucionalidad que no permite o que instala la discusión en los mismos de siempre. ¿Se fija? Para bien o para mal, depende de los gustos y las posiciones en los que cada uno esté. Entonces, lo que yo veo es que hay una posibilidad de socavar, de hacer fisuras e incluso intervenir legítima y democráticamente en que ese núcleo se expanda lo más posible. Hay gente más en las izquierdas más radicales o en las posturas más radicales que derechamente no va a participar del proceso porque considera que esa institucionalidad es invulnerable. ¿M? Va a terminar generando sus propias reglas y va a terminar perpetuando ciertas dinámicas que sostienen al modelo. Yo no creo eso. No, no, yo creo que es posible generar esas fisuras. Y la única manera de hacer eso posible es lograr ampliar los rangos de participación, ojalá totalmente, ¿te fijas? Y cuando se da ese escenario, hipotéticamente, si llegase a ganar el apruebo y gana una convención mixta y no una convención constituyente, estamos hablando de un escenario que lo más probable es que efectivamente perpetúe ciertas dinámicas del modelo y no las transforme sustancialmente. Mi expectativa es que se transformen sustancialmente. Entonces, llevándolo a las expectativas personales. Si gana una convención constituyente 100% elegida, entramos a una nueva dinámica que es a quiénes vamos a elegir, cómo se van a elegir, y luego, incluso zanjado eso, que es una discusión que quedó congelada en términos de la paridad de los pueblos originarios y de los independientes, zanjado eso, es qué atribuciones y qué alcance va a tener esa convención en términos de los mecanismos en los que va a tomar decisiones. Y ahí, claro que el tema de la negociación es importante, y va a haber que poner en disputa modelos de desarrollo y volviendo a la pregunta, que tengan que ver con los roles de las instituciones. Eh, Desde cuál es el rol del Estado. Y creo que esa es una pregunta fundamental que debería ponerse en cuestión como primerísima pregunta. ¿Mm? ¿Cuál es el rol del Estado y cómo se comprende? ¿Está de acuerdo conmigo, viste? No, me tinca que no. Su ladrillo es como más de No, rechazo. le dije que cuando se ponía si era muy radical Barril ladrara. La tengo entrenada hace algunos días. Ya, pero yo siento que estoy dando la lata, porque No, no, no. efectivamente eso es así. Entonces, eh, mi postura es que va a depender mucho de cómo se configure esa convención, si es que si llega a generar esa convención. Pero ¿Te lo fijas? que yo digo, sí. Y de cuán representativa sea de distintas visiones, Pero imagínate que tenía el universo de chilenos, ¿ok? Tenía todo, tenía representado. 100% la utopía de la 100% de participación, ¿ok? Totalmente horizontalizado, llevado las Sí, bases a lo máximo. Tú agarráis a 10 chilenos al azar
¿cachai? Y lo más probable es que tengáis a un tercio de esos que van a ser Sí, sin duda, conservadores. ¿Cómo negocia? claro. O sea, si el proceso va a ser democrático, la reforma va a ser poco revolucionaria, va a ser muy reformista. ¿Qué va a pasar cuando salga de este laboratorio ese producto que va a ser reformista? ¿Qué va a pasar con los que no quieren que sea reformista, sino que Es que sea lo más que bien yo, revolucionaria? No lo digo en el sentido de la revolución rusa, así que me entendí, digamos. Que sea una verdadera retroexcavadora para rearmar el modelo. es que por eso te Mm, digo yo, va a depender de, sí, pues yo estoy de acuerdo. mm. Cuando tú quieras modificar el Estado, va a haber esa disputa de posiciones y va a haber quienes quieran mantener el Estado subsidiario como está y quienes lo quieran transformar en un Estado de bienestar, en un Estado solidario. Y eh, este proceso, si es que entiendo para dónde me quieres llevar en términos de la discusión y de la conversación, no va a transformar eh, este proceso no va a transformar el modelo capitalista de desarrollo del país. No lo va a transformar. A mí me gustaría que se transformara. Y cuando hablo de modelo capitalista, no solo hablo de los modelos de desarrollo y de la concepción de Estado social. El Estado social de mercado no creo que se modifique, ¿te fijas? Pero sí va a generar ciertos alcances o se puede dar para ver cuáles son las posturas que están aquí. Yo quiero escucharlas, quiero que se debatan, quiero saber qué postura tienes tú con respecto a la presencia en las poblaciones del narcotráfico más que del Estado. ¿Te fijas? ¿Por qué eso se ha dado así? ¿Por qué hay mucha presencia de inversión privada en bienes que son públicos? ¿Por qué se aniquiló la conversación sobre lo público? ¿Te fijas? No existe conversación sobre lo público, todo se mediatiza por lo privado. Sí. Eso, eso para mí es una discusión revolucionaria, ¿me explico? Entre Ah, te comillas. entiendo, sí. ¿Me explico? Porque eso va a cambiar los modos de relacionarse entre nosotros y con la naturaleza y con los bienes, eh, con los espacios. Yo creo que hoy día la lógica del modelo es un modelo de privatización, de individualismo, de poca Que solidaridad, lo más de probable es mucha que eso sí que se va a competencia, modificar. y en eso se puede empezar a modificar instalando ciertas cuñas. Va a ser difícil porque es una cosa cultural, Ujú. pero mi expectativa es que eso se empiece a poner en disputa y empecemos a entenderlo de otra manera. Te ¿Qué va a entiendo. derivar eso? No lo sabemos, no tenemos cómo saberlo. Yo lo que aspiro es que todas esas miradas estén presentes. Yo creo que va a haber un grupo importante. mm, Me cuesta hablar de representación. No te estás riendo de mí, ¿no es cierto? Ya. Me cuesta dimensionarlo en términos de cantidades porque creo que tampoco tenemos esa evidencia, ¿no? Estoy pensando en la gente que no quiera participar del proceso porque cuestiona la institucionalidad en sí misma. Yo creo que esa es una voz súper interesante. La pregunta ahí es cómo lo van a hacer ellos, ¿no? ¿Qué es lo que plantean? Eh, lo que yo he escuchado es que plantean mantener cierto tipo de discusión subterránea, ¿m? De potenciar los procesos en las poblaciones, las asambleas populares, el llevar la conversación a la gente, pero alejada de una institucionalidad. ¿M? Yo para mí eso no lo veo funcional a una transformación, cualquiera sea mi ideal de transformación, porque estás dejando un dato evidente, que es que las cosas, hay un dato objetivo, que hay una institucionalidad que funciona, y quizás haya que hacer las dos cosas, estar, Son, estar ahí, pero no puedes no estar, ¿me son como los explico? anarquistas de principio de siglo que pateaban las máquinas en vez de... Pero yo Bueno, lo respeto, Johnny, lo respeto en términos y lo comprendo. Lo que no creo que sea una buena decisión política, ¿te fijas? Incluso coyuntural. ¿Te fijas? Pero esa es una discusión sí, gigante. gigante y que no viene al caso. Oye, Entonces, cualquier impacto que haya, que surja este proceso, va a ser el inicio de algo que va a durar mucho tiempo, ¿no? En consolidarse y para saber para dónde derivó. Nos demoramos 30 y tantos años en descubrir qué pasó después del plebiscito del 88. Y aún así tenemos distintas lecturas sobre lo que sucedió. Entonces, imagínate lo que va a derivar de esto. eh, interesante, pues, ¿qué te puedo decir? Por lo menos para mí. Excelente, me Oye, alegro. oye, bueno, dejémoslo. ¿Te tinca que lo Sí, dejemos pues, ahí? ¿Sí? me tinca mucho. Ya, pues entonces, Y el próximo programa hablamos de fútbol. próximo programa hablamos de fútbol. No, la próxima semana, no sé. Dejemos pasar un par de Por semanitas. favor, el próximo miércoles. No, ya, Incluso el martes en la noche puede ser. no. Eso no va a ocurrir. Ok, ya pues, Estamos. gracias a los que nos escucharon.
Muchas Y gracias. aquí volveremos en otra oportunidad. Así es. Ya pues Barril, No que nos estés van a, bien. no Abrazo. nos van a eliminar. Y eso. Adiós. Chao, chao.